Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. Continuamos con el estudio de Génesis verso por verso. Vamos a ver hoy el capítulo 18 con el tema de el legado paternal. Nada más que permíteme tantito. Ok, agarra tu Biblia. Vamos a empezar con Génesis 18:1. Después le apareció Jehová. Recalco el nombre Jehová. Voy a hacer un paréntesis porque vamos a hablar de el nombre, ¿ok? Pero bueno, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Después, ¿quién recuerda de qué se trata el capítulo 17? Sí, ¿verdad? De la circuncisión, el Brit Milá. Aprendimos en el capítulo 17 todo el tema de la circuncisión. Cuando Abraham, siendo ya viejito, lo lleva a cabo. Un acto de fe, de obediencia de parte de Abraham. ¿Sí? Y según los rabinos y algunos comentaristas, aquí cuando dice después, se refiere inmediatamente después de la circuncisión. ¿Sí? Incluso dicen algunos comentaristas que fue en el tercer día después del Brit Milá. ¿Sí? Y no sé si alguien, después ya siendo un adulto que ha pasado por el Brit Milá, y esto pues los hombres que lo han hecho lo van a entender, saben lo que significa. Es algo muy doloroso. ¿Sí? Todavía el tercer día hay mucho dolor. ¿Sí? Y en este contexto no dice, en este contexto en especial no dice cuántos días, ¿sí? Pero volvemos a leer, dice: después le apareció el Padre Celestial en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Sí? Él todavía circuncidado. Ok, voy a hacer un paréntesis aquí, porque hoy voy a hablar de un poco de el nombre. ¿Sale? En la traducción de la Reina Valera, en esta traducción de 1960, dice ahí que el nombre es Jehová, es transliterado. ¿Sí? En otras traducciones, como en la Biblia de las Américas, no le colocan Jehová, solo dice el Señor. Y otras traducciones, para evitar colocar nombres, solo colocan el título de Señor, etcétera, ¿no? Hay muchos cambios. Ahora, dentro del movimiento de las raíces hebreas es muy común, ¿sí? Hay algunas corrientes que hacen mucho énfasis en el nombre, en la pronunciación gramatical del nombre. De hecho, los mismos testigos de Jehová, por ejemplo, hacen mucho énfasis en que se debe pronunciar correctamente el nombre. Y ellos desde su perspectiva dicen que es Jehová, y en inglés Jehová. ¿Sí? Y casi toda la doctrina de los testigos se basa en que en el nombre de Jehová, o sea, que lo tienes que decir bien, y si lo dices bien eres salvo. ¿Sí? Y que los que no lo dicen así están fuera de la jugada, ¿ok? Ahora, lo interesante es que hay otras corrientes que dicen no es Jehová, es Yahweh. ¿Cuánto no hemos visto cuando entras a las raíces hebreas? Has llegado y has encontrado que dicen Yahweh. Y hay otras corrientes que más o menos dicen lo mismo, y otras es que es Yahvé o Yahuvé, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, tú te metes a internet, te puedes meter a internet y no vas a terminar de ver nombres que se le han dado al Eterno, con la cantidad de corrientes que hay, en donde se dice que hay que pronunciar gramaticalmente de manera correcta el nombre. Ahora, por lógica, si el tema del nombre es hebreo, estuviera totalmente claro. Si hubiera una manera simple de determinar cuál es el nombre o cuál es su pronunciación, entonces ¿por qué habría controversias acerca de la pronunciación? ¿Sí? Si al leer en hebreo estuviera totalmente claro cómo se pronuncia, que si Jehová o Yahvé o Yahweh, etcétera, ya no habría tantas diferencias. Si estuviera claro en el texto bíblico. Bueno, entonces ¿por qué hay tanto problema?
por una simple y sencilla razón. Ponme atención. En el hebreo, cuando se escribe el nombre, se escriben nada más consonantes. Es Y, H, B chica, H. Yud, Hate, Bad, Hate. ¿Sí? En el caso de la Bab, de la B chica, se usa en ocasiones como o como U, o como B chica, pues, dependiendo de la palabra. ¿Sí? La Bab se puede usar de tres maneras diferentes, ¿sí? Dependiendo de la palabra o del contexto. ¿Sí? Pero las otras letras, ¿sí? O las letras así como van, Y, H, B, H, no tienen vocales. Si no hay vocales, ¿cómo pronunciarías el nombre en español? Escrito como Y, H, B chica, U, O. O sea, ¿cómo lo pronunciarías? Si no tiene las vocales. Y si no tienes a tu lado a Moshe Rabbeinu o a Moisés, que te diga, oye, ¿sabes qué? Es que se pronuncia así. ¿Sí? Eso son cosas de sentido común. Si no lo tienes a tu lado y si no vives en esa época y no sabes cómo se pronuncia, entonces ¿cómo lo vas a pronunciar? ¿Sí? Porque fulanito dijo que se pronunciaba así. Pon atención, porque todas estas cosas son importantes. Porque viste que alguien en internet lo pronuncia así. Por ese fulanito de tal lo estás pronunciando así. ¿De dónde sacó cómo se pronuncia? Ah, pues seguramente esta persona lo leyó de otro fulanito. Sí. Y ninguno vivió en esa época, ¿verdad? ¿Qué tanta seguridad tiene estas personas de una pronunciación correcta? Una pronunciación hecha hace 3.000 o 4.000 años. ¿Quién tiene la seguridad de que esa pronunciación es exacta y correcta? Y ahí tenemos a gente que ni habla hebreo diciendo que se pronuncia de una determinada manera. Sí. ¿Sabes qué? Cuando leemos las escrituras no tenemos que llevar a cabo un suicidio intelectual. O sea, tenemos que usar la razón, tenemos que usar la inteligencia, tenemos que usar el don más grande que tenemos de parte del Ruach HaKodesh, de nuestro Padre. ¿Para qué? Para pensar y decir, bueno, será tan importante para Él, para el Eterno. Y aplica el sentido común, pensando en el corazón de nuestro Padre que es amoroso. ¿Será que Él va a determinar quién va a su presencia con base a quien pronuncie correctamente su nombre? Utiliza el sentido común. ¿Será que Él va a decir, tú no pronunciaste correctamente mi nombre, dijiste U o B en vez de O, etcétera? No lo pronunciaste correctamente. ¿Qué crees? Te vas al infierno. Voy a destruir tu alma porque no pronunciaste gramaticalmente correcto mi nombre. ¿Sí? Por otro lado, alguien llega pronunciando perfecto su nombre. La acertó. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Pero su vida es un desastre. ¿Sí? ¿Será que por pronunciar gramaticalmente correcto su nombre pasa el Padre por alto todas sus acciones? ¿Será que la salvación consiste en pronunciar gramaticalmente correctamente su nombre? ¿Tú qué piensas? ¿Sí? Ahora, tendríamos que empezar por definir desde una perspectiva hebrea el significado del nombre. Porque nombre, desde una perspectiva hebrea, tiene mucho significado, ¿sí? Para ellos. Para nosotros es diferente. Porque a ti te pusieron un nombre y ya, punto, saca Pedro, Panchito, Juan, etcétera, ya. No tiene ninguna relevancia o significado en la verdad. Solamente le gustó a tus papás y te lo puso y así. Así fue como se nos puso el nombre, punto. ¿Sí? Desde nuestra cultura fue en base a que nos gustó y punto. Pero desde la perspectiva hebrea, el nombre representa el carácter o la misión profética de alguien. Representa sus virtudes, sus atributos. El nombre representa muchísimas cosas. Por eso es que se le ponía nombre a alguien
basado en sus características o en su misión. Por ejemplo, Abraham, si le cambió el nombre a Abraham, porque ya no será padre de Aram, padre de una nación, sino será padre de muchedumbre de naciones de gentes. A Jacob, el que toma por el talón, ¿cuál nombre le puso Dios? Israel, el que vence con Dios, el que es príncipe con Hashem. Entonces, el nombre tiene que ver con la misión y la función de la persona. ¿Por qué a Yeshua se le puso Yeshua? Que se transliteró a Jesús. Pero su nombre es Yeshua, que significa salvación, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el nombre tiene que ver con el carácter, con la misión, con los atributos de la persona. ¿Sí? Cuando dice el profeta Joel que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir invocar? ¿Qué quiere decir invocar? Invocar tiene que ver con portar en tu vida el nombre. El nombre. ¿Qué significa en tu vida portar el nombre de Él? Portar sus atributos, sus enseñanzas, el vivir conforme a su nombre. No tomar en vano su nombre, porque puede ser que tú estés repitiendo su nombre y diciendo su nombre y no estés viviendo conforme a sus enseñanzas, a sus instrucciones. ¿Y qué estás haciendo? Estás utilizando su nombre en vano. Tu vida no refleja lo que el nombre representa. Entonces de nada te sirve pronunciarlo gramaticalmente. Obviamente si no estás viviendo conforme a ese nombre. ¿Sí? A Yeshua le preguntaban: ¿tú en el nombre de quién vienes o con qué autoridad haces estas cosas? Lo que estaban buscando no era que él les dijera: pues mi papá se llama fulano de tal. No buscaban eso. En realidad lo que querían era en la enseñanza de quién vienes, bajo qué enseñanza vienes, porque en la época del Mesías tú no podías ser autodidacta o un espontáneo y llegar a enseñar así como si nada. ¿Sí? Esa persona tenía que ser un reconocido rabino de la época. Cuando preguntaban en nombre de quién vienes, esa persona tenía que responder en el nombre de Rabí Hillel o de Gamaliel o en el nombre de Shammai, etc. En el nombre de un gran rabino cuya vida reflejaba lo que enseñaba. Entonces decían: ok, te vamos a escuchar. Porque cuando Shaulo llegaba a una sinagoga lo escuchaban, porque era un discípulo de Gamaliel, y Gamaliel era un rabino reconocido. Cuando a Yeshua le preguntaban: en el nombre de quién vienes, su respuesta era: en el nombre de mi Padre. ¿Qué quiere decir el nombre de mi Padre? Quiere decir: yo vengo en la palabra de mi Padre, en las instrucciones de mi Padre. Las palabras que yo hablo no son de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él pone las palabras en mí. ¿Sí? Entonces, para simplificar todo este tema del nombre, el famoso tetragramatón, las 4 consonantes, el nombre inefable, básicamente lo que es, ponme atención, es una conjugación en pasado, presente y futuro del verbo existir. Eso es. No es relevante la pronunciación. Y sí es relevante el significado de esas 4 consonantes, que es el verbo existir, en los 3 verbos gramaticales, pasado, presente y futuro. El que era, el que es y el que será. Eye, asher, eye. Eso es el todo. Sí. Que sería el que será, el que es y el que fue. La contracción. ¿Sí? Es Yud, He, Bat, He, Y, H, B, Y, B chica, H. Con que tú sepas el significado del nombre, es el gran yo soy, el eterno, el que siempre existió, existe y existirá, y vivas conforme a eso, estás invocando correctamente el nombre. ¿Sí? No sabemos la pronunciación. Tendremos que preguntarle a Moshe. Cuando llegue hay que decir: oye, ¿cómo se pronuncia el nombre? Porque en el internet todo el mundo cree que se debe decir así. Ajá, Moshe, dime tú cómo es. ¿Sí? Pero hasta que no llegue eso, mientras que no sepamos cómo se pronuncia, tenemos que esperar hasta ese momento. Mientras tanto, vivamos conforme a su nombre.
¿Eh? Sí, eso es. Pero bueno, así ese es el paréntesis que quería hacer y volvemos. Con la palabra apareció. Dice, después le apareció el Eterno en el encinar de Mamre cuando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Cómo que le apareció? Por la manera en que reacciona, parece que se le apareció físicamente hablando. Se le apareció el Eterno. Ahora, se le apareció el Eterno pudo verlo cara a cara. Si al mismo tiempo la escritura dice en Éxodo, cuando Moshe le pide hablar con él, dice el mismo Hashem que nadie lo ha visto. ¿Sí? Ahora también, cuando decimos Dios, cuando se dice Dios, Señor, ¿sí? Incluso Jesús, acuérdate que todos estos estudios, cuando yo menciono estos nombres, porque vamos hacia el contexto cristiano en general, ¿sí? Para no poner tropiezo. Ya hablando con palabras hebreas, pues luego pones tropiezo. Por eso yo sigo mencionando a Jesús, digo Yeshua o Jesús, pero voy intercalando para que sea para la persona nueva que viene el cristianismo no se le haga complicado. No piensen que estamos hablando de otras cosas que no. Sí, discúlpame que vuelva a retomar esto. Pero bueno, le apareció Adonai, ¿sí? Aquí déjame, me distraje, perdón. Ok, después vuelvo a leer, le apareció el padre al encinar de Mamre cuando él estaba sentado a la puerta, su tienda en el calor del día. Entonces estábamos viendo que cómo era posible que se le apareció, sí, que se lo vio físicamente, porque en Éxodo se nos menciona que Moshe le pide hablar con él y el mismo Hashem le dice que nadie lo ha visto. Ok, vamos leyendo Génesis 18:2. Ok, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en la tierra. 3. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y aquí está la escena que dice que se le apareció a Adonai, que se le apareció el Señor, y luego otros 2 varones. Entonces son 3. Y aquí de nuevo empiezan los comentaristas. ¿Quién se le apareció después? ¿Sí? Los comentaristas judíos dicen que eran 3 ángeles, que eran Miguel, Gabriel y Rafael, y que cada uno tenía una misión. Si ustedes leen los comentaristas, encuentran una gran cantidad de comentarios de por qué eran 3, y te introduces en comentarios y te preguntas, ¿de dónde estos comentaristas sacaron todo esto? ¿Sí? Son tradiciones, ¿ok? Y nada más. Nosotros nos basamos en el texto escrito. Dice que él los vio y que se le apareció el Señor, se le apareció a Adonai. Sí, por otro lado también, los comentaristas cristianos, y esto en algún momento lo escuchaste, dicen que esto es una teofanía. Aquí se le apareció Dios mismo. Pero el problema de decir eso y de hacer comentarios así, nada más, es que después hay otros textos en la Biblia que contradicen esos mismos comentarios. ¿Sí? Porque Saulo le dijo a Timoteo que a Dios nadie lo ha visto jamás. Ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. El rey David dijo, la suma de tu palabra es la verdad. Tú no puedes interpretar un pasaje de manera aislada. Es muy típico en el cristianismo. Para poder interpretar correctamente la Biblia, tienes que considerar todos los textos de la Biblia que hablan al respecto. Si Saulo dice que Adonai nadie lo ha visto, ni lo puede ver, el cual habita en la luz inaccesible, entonces ese texto ya nos limita para poder decir que en el capítulo 18 se le apareció Dios a Abraham. Entonces, ¿quién se le apareció aquí? ¿Fue Miguel, Gabriel y Rafael? ¿Quién me puede dar luz sobre esto? Ok, si creemos que el Antiguo Testamento es el comentario más autoritativo
y el Nuevo Testamento. Bueno, los dos. Entonces, ya no nos quita la duda. A ver, ¿ustedes creen que los comentaristas del Nuevo Testamento que vivieron hace casi 2000 años saben un poco más que los comentaristas del siglo XV o el siglo que sea, o sea, actual? ¿Ustedes creen que por estar más cerca de estos acontecimientos, estas personas saben más que nosotros y de cualquier comentarista? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? En la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 2, nos exhorta a ser hospedadores. 3.2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron. ¿Qué hospedaron? Ángeles. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. El escritor de Hebreos sin duda se está refiriendo a este pasaje, ¿sí? Y en el capítulo 19 dice que Lot también hospedó a estos ángeles, ¿sí? El escritor de Hebreos, ¿tú qué crees? ¿Sabe más que nosotros? Y que cualquier comentarista. Él dice que fueron ángeles, ¿sí? Si fueron ángeles, entonces ¿por qué dice que se le apareció el Señor? Ok, esto lo vamos a resolver de manera muy fácil con el principio del Slihut. Slihut, S-L-I-J-U-T. ¿Han oído de Slihut? Bueno, es el principio de agencia divina y consiste en que el mediador, el intermediario, aquel emisario a quien Dios envía, es en todos los sentidos igual al que le envió. ¿Sí me entendiste? Es decir, esta persona enviada recibe una autoridad, recibe una carta poder, como si fuera Dios mismo. Legalmente hablando, por decirte, si Juanito me da una carta de poder, ante el juez yo soy Juanito, ¿sí? Ante la ley yo no existo, porque yo tengo una carta de cual represento yo a Juanito. Ese es el principio de agencia divina. Con eso podemos entender y quitarnos el problema de la interpretación cuando Yeshua dice: yo y el Padre uno somos, ¿sí? Entendiendo este principio, ya no vamos a decir: ¿ves? Es el Padre que se hizo carne. Si entendemos este principio, ya no nos quitamos ese problema. Más bien ya nos quitamos ese problema. El principio de Slihut en la gente es igual que el que le envió. El Shalía, el emisario, el apóstol, es igual al que le envió. Y dice el Nuevo Testamento que Yeshua es el apóstol, el gran apóstol de nuestra fe, ¿sí? Cuando dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, Él recibió toda la autoridad para poder enseñar el nombre de su Padre. Entonces de esta manera resolvemos todos los conflictos. Sí me di a entender, porque como que sentí que cantinflé, ¿sí? Hebreos dice que estos tres eran ángeles y que están llevando una misión divina, están representando a Dios, ¿ok? Al estarles representando, el hecho de servirles a ellos es como si lo hicieran directamente al Padre. Ellos entendían que Dios es espíritu, Dios es invisible, Dios habita en luz inaccesible que ningún hombre puede ver, ¿sí? Pero Él utiliza mediadores, medios tangibles para entrar en contacto con nosotros, como si Él entrara en contacto con nosotros. Porque si Él entrara en contacto con nosotros directamente, seríamos fulminados. Él utiliza en este caso ángeles, ¿sí? En el caso de su Hijo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua hombre, ¿sí? En el caso de estos tres ángeles, para Abraham son como Dios, porque ellos son como si fuera Dios. ¿Sí me di a entender? Y dice: y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Te puedes imaginar, salió corriendo, los vio. Recién hecha su circuncisión, un hombre de 99 años.
corriendo y sirviéndole a estos ángeles. ¿Qué te parece? Ahora aplícalo a ti mismo. ¿Cómo te mueves con toda tu juventud y con todo tu vigor y tu fuerza y sin estar recién operado para cumplir un mandamiento? ¿Cómo te mueves para hacer algo para Él? Igual te mueves de ágil para correr. ¿O cómo te mueves cuando suena el despertador en la mañana? Corres a decir: Señor, ¿en qué te puedo servir, papito? Te amo, bendito sea tu nombre. Hoy te voy a servir con toda mi devoción. ¿Así con esa gana? ¿O te quedas ahí sin pensar? Sí, esto es para todos, incluyéndome yo. Porque a veces te levantas y estás como atolondrado, ¿verdad? Y ahí estás en que te levantas y luego te vas y te acuestas en otro reposet un ratito más, oye, ¿no? O cuando el Padre nos empieza a hablar. El Padre, esto es muy claro, cuando el Padre te esté despertando entre 3 y 4 de la mañana, el Padre te está pidiendo que te pongas a orar y te gane el sueño. Y te gana el sueño. Y a mí también, soy honesto. Pero tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en eso. Y más en estos tiempos. ¿Sí? Ahora te das cuenta que estudiar las escrituras no es nada más leerlas y obtener conocimiento, sino cómo puedo aplicar esto en mi vida. ¿En qué tanto estoy siguiendo las pisadas de Abraham? ¿Sí? ¿En qué tanto me estoy pareciendo a él? Porque si decimos que es nuestro Padre, sus hijos deben seguir sus pisadas. Es un gran desafío, ¿ok? Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Sí? Te ruego que te quedes aquí. ¿Sí? Por excelencia, Abraham es el más grande hospedador. ¿Sí? Él era el más grande hospedador. Aquí está Abraham sirviendo al mayor, sirviendo al Señor, sirviéndole a estos ángeles, aquí corriendo para servir al Señor. ¿Sí? Hay otro caso en la Biblia, si se acuerdan, donde se invierten los papeles y es un papá corriendo a recibir a su hijo. ¿Sí te acuerdas? El hijo pródigo. Todo lo que siembras cosechas. Abraham corriendo para servir al Padre, y en un futuro el Padre corriendo para reconciliarse, para perdonar, para recibir a un descendiente de Abraham. El hijo pródigo, ¿a quién representa? A los hijos de Abraham, que un día iban a regresar a su país. A los hijos de Abraham, que después de perderse entre las naciones volverían. Y este Padre representando al Eterno, al Creador, corriendo y echándose a su cuello. Abraham aquí simplemente está sembrando algo que un día sus hijos van a cosechar. Luego en Génesis 18:4 dice: que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. 5. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. ¿Qué te imaginas si te invitan a una casa y te dicen: ven, siéntate rápido aquí? Y luego ves un viejito corriendo de un lado para otro y diciendo que te va a traer un bocado de pan. ¿Qué te imaginas de un bocado de pan? Un pedacito de pan que compró un día anterior en el Tanichi. Era un pedacito de pan. Vamos leyendo. Génesis 18:6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa ya panes cocidos y debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno, bueno, y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. 8. Tomó también mantequilla y leche, el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Cómo fue con Abraham? ¿Con calma? ¿Con lentitud? ¿Con flojera? ¿Con mala actitud? No, fue deprisa a la tienda. Y estamos hablando de un ancianito recién operado, muy rico, por cierto, porque Abraham era uno de los hombres más ricos de su época. Para aquellos que piensan que el dinero es malo, no hay que confundir. En la Biblia jamás dice que el dinero es malo. Dice que el amor al dinero, que es muy diferente. Y aquí una prueba es Abraham. ¿Tú crees que él no tenía siervos, esclavos, gente atendiéndolo? Él se pudo haber quedado sentado ahí, mira, muy tranquilo, y haber enviado a otros, ¿no? A ver, hace esto, hace el otro, pero no lo hizo así. ¿Sí? Este es un llamado para todos aquellos que tienen un llamado a servir al Rey de Reyes. Porque una actitud muy nefasta que todos tenemos, y sobre todo aquellos que se dedican a la enseñanza, que tienen congregaciones, es el de tener un grupo de gentes que hagan todo, que organicen todo, ¿sí? Y ya nada más llega el pastor y es el que predica. Es una gran tentación hacer eso.
Y esto es un ejemplo, el de Abraham. Y lo pudo haber hecho Abraham, pero Abraham, corriendo deprisa, estaba demostrando su amor y su interés, ¿sí? Corriendo. Y aquellos que iban en sus limusinas, en sus jets privados, ¿no? Con séquitos de guardaespaldas. Cuánta humildad, cuánto tenemos que aprender, ¿eh? Qué barbaridad. Ok, entonces pues Abraham fue deprisa a la tienda, ¿sí? A Sara, fue con Sara, la primera dama, la princesa, fíjate, la princesa, ok. Acuérdate que Abraham era rico. Y le dice, toma 3 medidas de flor de harina y amasa. Y también Sara pudo haber dicho, no, no, como esposa, ¿no? De rico, no, 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 a ver, Agar, ven acá, Agar, ponte a hacer pan y... ¿Sí me explico? ¿Cuál fue la actitud de Sara? De servir. Lo dice en el Nuevo Testamento que Sara le decía a Abraham, mi señor, sí, mi señor. Y ella se puso a hacerlo. ¿Sí? ¿Les recuerda algo las 3 medidas de flor de harina? 3 medidas en el libro de Levítico, la ofrenda de paz, y muy específicamente la ofrenda para la limpieza del leproso. Cuando un leproso era limpiado, tenía que llevar la ofrenda con 2 palominos e hisopo. Era un ritual muy, muy bonito, ¿sí? Y con 3 medidas de flor de harina. Una ofrenda de paz, de reconciliación, de limpieza, ¿sí? Así que esto representa una ofrenda de comunión, una ofrenda de servicio, una ofrenda de paz. Le dice a Abraham a Sara, amasa 3 medidas en el rescoldo. Son como brasas, rescoldos son como las brasas, ¿sí? En hebreo simplemente dice, hazte unos panes para presentarle a estos 3 hombres. Y obviamente porque sabía que venían de parte del Señor. ¿Sí? Cada vez que el texto nos enfatiza algo es por algo. El verso 7 dice, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno. Y no es solo el agarrarlo. ¿Estás de acuerdo? Porque ¿a poco crees que llegó y agarró el becerro y ya? Imagínate, para poderlo agarrar y que se quedara quieto, que estuviera calmado. ¿Sí? Y luego se lo hubiera criado deprisa para que lo prepararan. Y luego tomó mantequilla y leche, ¿sí? Y al becerro que ya habían preparado lo puso delante de ellos. Y ahí estuvo Abraham con ellos abajo del árbol y comieron. Ponte a pensar en esta escena. Leche y carne debajo de un árbol. ¿La leche representativa de qué? Si lo vemos desde una parte alegórica, representa la Torah, la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada. ¿Sí? Aquí dice que tomó un becerro tierno y bueno. Y el becerro es un animal fuerte, representa la fuerza, la fortaleza. Permíteme tantito, disculpa. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, Charlie? ¿Cómo estás? Ah, perfecto. Entonces, órale, entonces yo ahorita lo hago. Muchísimas gracias. Voy a estar a las 7 pues ahí Sí, sí van a ir, ya hablé con todos ellos. Sí, es probable que yo de ahí me vaya para allá. Porque va a ir varias gente, van a ir varias personas que pues quiero hablar con todos ellos, pues. Ajá, así es, así es. Mi taco. Así es, eso voy a hacer, eso voy a planear. Así es. Sí, 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 sí. Ajá. As- Así es, sí, sí, sí. Así es. Sí, sí voy a hacer eso, ¿eh? Sí voy a hacer. Ujú. Exactamente, nada más dudas, ¿qué es lo que necesitas saber para ya empezar, verdad? Ok. Ujú. Ok, perfecto. Ajá. Así es, sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Pues cuenta con que voy a manejarlo así.
Sale, sí, sí. Por si las dudas los deposito y de todos modos, porque qué tal si por algo pasa que se interesa mucho y está pregunta y pregunte y bueno, uno nunca sabe. ¿Sale? Órale pues, sale, nos vemos, hasta luego. Una disculpa, una disculpa, trabajo. También están pasando cosas muy bonitas en esta parte del trabajo. Ya les contaré, es algo que yo soy una persona de mucha oración y cualquier cosa que voy a hacer la pongo en las manos del Padre, no en mi voluntad, sino en la voluntad del Padre. Y en esta ocasión las cosas están fluyendo de una manera impresionante, muy rápido, muy rápido. Yo sé cuál es el fin de esto, de lo que estoy haciendo. Yo sé cuál es el fin. Este, Tiene que ver con las cosas que se van a venir, ¿verdad? Pero bueno, me distraje. El toro representa la fortaleza, ¿sí? Pero sometida a sujeción. ¿Sí? ¿Quién tomó la forma como de un becerro que se hizo humilde, que se hizo sencillo, ¿sí? A pesar de tener toda la fuerza, se hizo como un siervo? Yeshua, Yeshua, ¿sí? El Evangelio de Marcos presenta al Mesías como el siervo sufriente, como una figura como de becerro, ¿sí? El Apocalipsis nos habla de 4 seres vivientes y uno de ellos tiene cara como de becerro, apariencia como de becerro, ¿sale? ¿Qué representa el árbol? Están ellos abajo de un árbol. ¿Qué representa este árbol? ¿Qué se hizo en un árbol a través de este árbol que trajo paz? ¿Qué se hizo con el árbol? La cruz que se hizo de un árbol trajo paz, trajo reconciliación. Entonces tenemos leche, símbolo de la palabra de Adonai, un becerro, símbolo del siervo sufriente, y tenemos el elemento del árbol, ¿sí? Es importante cuando interpretamos la Biblia ver el aspecto literal, que es el que hemos estado viendo, pero también sin duda la Biblia nos enseña cosas más profundas, más alegóricas, ¿ok? Aquí derribamos un dogma de fe. Aquí vamos a derribar un dogma de fe de lo que se ha hecho se ha convertido en una tradición. Ahorita vamos a saber por qué. Aquí Abraham le está presentando a estos ángeles comida no kosher, lácteos y carne, y lo comen. ¿Cómo? ¡Wow! Esto no es posible. ¿Qué dicen los comentaristas, los rabinos, para solucionar este asunto? Dicen, es que primero recibieron los lácteos y luego la carne. Sí, pero bueno, eso es interpretar. Pero si leemos no dice eso. Le presentó el becerro la leche y la mantequilla. No tratemos de forzar un texto con tal de seguir fomentando una tradición. ¿Sí? En Israel, una de las tradiciones más fuertes es la tradición de no mezclar lácteos y carne. Fíjate, tan es así que en algunos restaurantes, no en todos, tienen sección de lácteos y sección de carnes. Es como aquí, ¿no? Si vas a un restaurante, tiene una sección de fumar y una sección de no fumar. Sí, y luego pues uno se pregunta, y bueno, ¿y cómo fue que surgió esta tradición? Todo surgió basado en el mandamiento de no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Hay toda una serie de interpretaciones, porque esto es algo muy enfático, porque se repite 3 veces y se dan una cantidad de interpretaciones del tema, que esto llegó a un punto en que se comenzó a evitar mezclar carne de cabrito con leche de cabrito, y se decía y se empezó a decir, no, es que la carne de cabrito es como roja y la de res también. ¿Qué tal si aquí me sirven carne de res que es roja también? Entonces, para evitar mezclar la carne con leche de su madre, se empezaron a poner lo que se conoce en el judaísmo como takanot. Son cercos. Ellos lo que querían era no transgredir los mandamientos. Pero el problema de los cercos es que cada vez se fueron haciendo más grandes y más grandes con tal de evitar transgredir el mandamiento. Entonces, como yo no sé si esta leche es de la mamá o no, para evitar cualquier tipo de carne roja con cualquier tipo de leche, pues mejor queda prohibido. Pero, ¿qué pasa si en los guetos
Se les prohibía salir de día y a la noche no veían si era carne roja o carne blanca, la carne que estaban comiendo. Pues para evitar eso hicieron otro cerco. Ningún tipo de carne blanca con leche. Y así se fue haciendo la tradición hasta llegar al punto de usar vajillas diferentes para cada cosa. Ya se hicieron demasiados cercos para algo que es de interpretación. Sí. Ahora, el cabrito con la leche de su madre, ¿por qué diría eso? ¿Y por qué lo dice la Torah así? Porque en el contexto se refiere a las cosechas de la tierra. ¿Por qué en ese contexto que dice no cocerás el cabrito en la leche de su madre? ¿Por qué? El punto es que se fue haciendo la halajá, se fue haciendo la interpretación, y actualmente ya es una costumbre, una tradición muy fuerte. Ya es una de las principales razones por la que un judío no puede comer en la casa de un goín, de un gentil, porque ahí está mezclando todo y va a transgredir ese mandamiento, esa takaná, que son mandamientos de hombres. Entonces, ¿cómo solucionamos este asunto? Y muchos otros más que hay, como por ejemplo el de la vestimenta de negro. Aquí necesito que pongas atención, porque dentro de las raíces hebreas tú entras y permíteme, discúlpame. Bueno, sí, buen día. Ahorita no, muchas gracias. Ay, me interrumpen para venderme telefonía celular. ¿Sabes qué? Ay, voy a apagar el teléfono, ¿sí? Permíteme. Aceptar. Discúlpame, ¿no? Es una interrupción, es tremendo. Entonces habíamos dicho que es una costumbre, es una tradición muy fuerte, y y bueno, se han hecho las mandamientos de hombre, y el vestirse de negro, y necesito que me pongas atención porque te estaba diciendo de que cuando, cuando tú entras a las raíces hebreas, de pronto empiezas a ver que hay quienes se visten de negro, perdón, se dejan las barbas largas y usan sombrero. Algunos dicen que por estar de luto por causa de la destrucción del templo, pero no es probable esto, ¿eh? Necesito que pongas atención aquí. Aquí pasó lo siguiente: hubo una época cristiana católica que le impuso ciertas penalidades, ¿sí? O quiso que los judíos se distinguieran de una cierta manera y los obligaron a llevar ropa de negro porque querían que tuvieran una imagen de tristeza, de solemnidad, de que no se vieran alegres. Fue una imposición cristiana católica sobre los judíos. Ahora, después de que todo eso pasó, los judíos dijeron, pues seguiremos siendo diferentes, y se siguieron vistiendo de negro. Lo del sombrero era una manera de verlos ridículos. De igual manera ellos dijeron, queremos vernos diferentes, seguiremos siendo diferentes. Esto es el origen. Y es muy interesante que en la actualidad que hay gente que se está queriendo parecer a los judíos y se visten así, pero ni siquiera saben el origen de esta tradición. Es una costumbre, ¿sí? Es una costumbre. Ahora, volviendo al tema de la carne y de los lácteos, investigaciones arqueológicas recientes muestran que una costumbre pagana del tiempo de los cananeos era cocer el cabrito en la leche de su madre y echarle eso a las cosechas para producir fruto. ¿Ya te das cuenta por qué el padre dijo eso? Según sus creencias era que haciendo este ritual, que era una especie de brujería, al echarle eso a la tierra producirían más cosecha.
¿Sí? Entonces la prohibición de no hacerlo era para no parecer idólatras, para no hacer cosas de superstición. Ahora, de eso se deriva una tradición que ya no tiene nada que ver con la visión original del Eterno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cada vez que hay un mandamiento, lo que hay que hacer es investigar y no adoptarlo ciegamente, porque muchas de las costumbres que hay actualmente ya no tienen base en las escrituras, sino en la tradición. Por eso es bien importante conocer la Torah. Si en la época de Yeshua ya existía una cantidad de tradiciones que hicieron que se invalidara la Torah, y él les exhortaba sobre eso, imagínate. Entonces, ¿qué se puede pensar ahora 2000 años después? ¿Sí? Ahí está, contradicciones, supersticiones, que no son conforme a la Torah. ¿A dónde tenemos que volver? ¿A la tradición? ¿A las costumbres? ¿O a las palabras de los profetas? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. El Talmud, la Torah, la Torah oral, ¿sí? O los instrucciones orales que fueron mandamientos creados por los hombres. Sigamos las pisadas de Abraham y no hay que complicarnos tanto con las tradiciones. Si comieron ellos mantequilla, leche, carne debajo de un árbol, pues todo muy sencillo, muy tranquilo, ¿ok? Génesis 18:9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. ¿Tú crees que los ángeles no sabían dónde estaba Sara? Ellos sí sabían. Pero ¿por qué preguntaban dónde estaba Sara? Porque ellos sabían que cuando preguntaran por ella, ¿dónde crees que iba a estar ella? El oído iba a escuchar ella su nombre. ¿Por qué? 18:10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. O sea, estaba pegadita en la puerta escuchando. Las mujeres no acostumbran a hacer eso, ¿verdad? ¿Verdad que no? Bueno, Génesis 18:11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara tenía alrededor de 90 años y ya no estaba menstruando, ¿sí? Génesis 18:12. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. 13. Entonces el Eterno dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo yo vieja? Y escuchen lo siguiente, esto lo tenemos que memorizar, guardarlo en nuestra mente. Génesis 18:14. Hay para el Eterno, para Elohim, para Yuhel Badhei, para Eye Asher Eye, ¿alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Cuál es nuestra tendencia ante los problemas? Cuando alguien tiene algo muy complicado e incluso algo muy pequeñito, sí, llegas, o sea, dices, ay, ora por mí, aunque sea una gripa. Ora por mí porque tengo gripa. ¿Cómo reaccionas ante esto si alguien te lo pide? A lo mejor tú piensas, oye, no seas exagerado, tómate una aspirina, ¿no? No le das importancia. O a lo mejor oras, pero si llega alguien y te dice, oye, me acaban de dar un diagnóstico, tengo cáncer, tengo metástasis, me dieron un mes de vida, ¿podrías orar por mí? ¿Cómo orarías en ese momento? Dirías, Señor, y convocarías una reunión súper importante, porque este caso es dificilísimo, y le darías toda la importancia. ¿Por qué esta actitud? ¿Será diferente para el padre sanar una gripa, un resfriado, sanar un cáncer, del cual los médicos ya dijeron que no tenía remedio? ¿Habrá alguna diferencia para el Eterno? No, para él no hay ninguna diferencia. Para él no hay problema, chico o grande. ¿Se acuerdan la actitud de Jonatán, el amigo de David, con el que hizo pacto? Cuando estaba con su paje de armas y quiso ir en contra de un tremendo ejército que estaba al otro lado. Él dijo, a lo mejor el Señor nos quiere entregar contra este ejército, luchar. Y para él es lo mismo entregárnoslo
¿Con muchos o con pocos? Ven, vamos a ver si los acabamos ahorita. ¿Y qué hizo David con su paje de armas? Acabó con todo un ejército. ¿Por qué? Porque él entendió que para el Señor es lo mismo salvar con pocos o con muchos. Para el Señor es lo mismo salvar una gripa, un SIDA o lo que sea. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Así que no te amedrentes, no te asustes. Cuando tengas un problemón, tengas que no puedas solucionar, solamente ve delante de Él. Y no tienes que orar con gran intensidad. Si el Padre lo tiene dentro de sus planes, dentro de su voluntad, lo va a hacer. Y si Él decidió que hasta ahí llegaste, aunque sea con una gripa, se te puede complicar y ahí todo se acabó. Pero puedes tener un cáncer que es incurable y el Señor te sana de eso. Y puede ser que te caíste de la banqueta y te moriste. ¿Sí? Así que cuando el Padre cumpla sus propósitos con nosotros, al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. 18:15. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. Ella se asustó cuando le hicieron esa pregunta y dice que tuvo miedo. Y la actitud del ángel con ella fue, no es así, sino que te has reído. No la recriminó, no le dijo, no te hagas, yo te vi, te reíste. Y bueno, y con base a esa actitud fue que le puso el nombre a su hijo. ¿Cómo se llama el hijo que habría de nacer? Isaac, que quiere decir se reirá. O sea, tú te reíste, cuando él nazca reiré yo. Ahora, prepárense, porque lo que sigue es el clima de este estudio, el clímax de este estudio, Génesis 18:16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Este es el clima de este mensaje. Todo lo demás que aprendimos en esta información es útil, es muy importante sin duda, pero este es el clímax del capítulo que vamos a estudiar. Sí, el siguiente. Dice, Génesis 18:17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. El Señor está a punto de dar una revelación muy grande a Abraham, que no solo tiene repercusiones en Sodoma y Gomorra, sino también repercusiones para nuestros días. Necesito que pongas atención, porque la cuenta regresiva ya comenzó. Yeshua dijo que como en los días de Noé, sería la venida del Hijo del Hombre. Que como los días de Sodoma y Gomorra, así como eran esas épocas, así será el día en que Él venga a juzgar al mundo. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes creen que estemos viviendo tiempos como los de Sodoma y Gomorra? ¿Tú qué crees? ¿Los tiempos como de Noé? Glotonería, violencia, inmoralidad, sobrepoblación, etcétera. ¿Ustedes creen que vivimos en esos tiempos? En un contexto así, que el Señor estaba por juzgar la maldad de aquel tiempo, en ese momento el Padre le va a dar una revelación muy importante a Abraham, que tiene consecuencias para esta época que vivimos. Sí. Pero la razón por la que Él le va a dar una revelación a Abraham es por lo que vamos a leer otra vez a continuación. Volvamos a leer Génesis 18:17 a 18:18. Y el Eterno dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, dice, le voy a encubrir algo a este hombre, por quien van a ser bendecidas todas las naciones. Le voy a encubrir algo a este hombre, quien es el Padre de la fe. Y dice el verso 19, y aquí está la clave de esta revelación, en el verso 19. A ver, ¿a quién le gustaría tener una revelación divina?
Yo quiero tener revelación divina. Yo quiero que Él me muestre las grandezas que va a hacer. Yo quiero que antes de que pasen las cosas, me muestre lo que va a hacer. ¿A poco tú no? Yo quiero tener revelación. ¿Tú quieres? De hecho, mi más grande anhelo es tener revelación de Él. Que Él me dirija. ¿Sabes cuál es la clave de la revelación? Escucha esto. La clave de la revelación es la comunicación. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Eterno sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué les parece? La revelación viene por tu comunicación. Porque yo sé que Él mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Si tú quieres recibir revelación de parte de Él, ¿cuál debería ser tu énfasis a la hora de estar aprendiendo? ¿Será que el objetivo de toda la información, de todos esos estudios que hemos estado sacando, es llenar la Biblia de apuntes? ¿Para eso es que estamos estudiando? Para apuntar y apuntar en la Biblia y tener anotado ahí apuntes y apuntes, ¿no? ¿Será el objetivo dejar eso ahí en nuestro cerebro y en las notas? No. El objetivo es comunicarlo. Pero ¿sabes con quién principalmente? A tus hijos y a tu casa. Sí. De nada sirve estar apuntando y aprendiendo todo y si no estamos primero no estamos compartiendo a nuestros hijos, a nuestra casa. ¿Por qué hay tanto desorden en los jóvenes? Yo conozco pastores que sus hijos son un desastre, y de personas en común en general. ¿Por qué hay tanta rebelión entre los jóvenes adolescentes? Sí. Hijos que, ¿sabes qué? Ya bájale, papá, con eso, ¿no? Ya está grosero, ya bájale con tus oraciones y tus rezos y todo esto de tu Dios, ¿no? ¿Por qué será? Porque no hemos hecho lo correcto. Porque empezamos a aprender nosotros y de repente se nos va el rollo. Empezamos a guardar todas las cosas para nosotros. Apuntando y apuntando y apuntando. Y de repente sí empezamos a compartir, pero compartimos a las personas. Y se nos olvida nuestra casa. Como vemos que al principio a lo mejor no nos apoya nuestra esposa, dejamos, no compartimos. Y nuestros hijos no compartimos. Mira, yo te sugiero que a tus hijos, desde niños, si tienes hijos chiquitos, porque un error muy grande que nos metió, obviamente, el cristianismo romano, nos hizo creer que la responsabilidad de conocer a Dios era de la mujer hacia los hijos, y que el hombre nomás tenía que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y no, la responsabilidad siempre fue del varón, y no, ¿cuántos hombres no? Es como que esas cosas son de mujeres, yo no, yo soy muy hombre. Y el chiste es que, pues la mujer, si no está preparada en las escrituras, pues, ¿qué le dice al niño? No, pues que los Reyes Magos, que la Navidad, etcétera, nada más. Y la responsabilidad es tuya, varón. Desde niños, a la hora de dormir, siéntate con ellos y cuéntales una historia de la Biblia. Ora, híncate. Hay que tu bebé, tu niño vea que te hincas y adoras al Eterno. Sí. Esta es la recomendación que yo te hago. ¿Quieres tener revelación de Él? Si quieres tener revelación de Él, empieza por tu casa. Todo va a venir por añadidura. Enseña a tus hijos a andar en los caminos del Padre, a tu esposa. Empieza por tu casa. ¿Sale? Entonces, Génesis 18:20. Entonces el Eterno le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se
aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. 21. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Eterno. En este contexto de enseñar a los hijos, ¿ustedes creen que el mundo estuviera mejor si nos hubiéramos tomado el tiempo de instruir a nuestros hijos en la palabra? Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué vemos tanta sodomía, tanta inmoralidad? ¿Y dónde es que se aprende tristemente los malos hábitos que aprendimos? ¿En qué etapa de nuestra vida aprendimos las cosas malas? En nuestra infancia, adolescencia y juventud. Y en la juventud vinieron las cosas peores. ¿Ustedes creen que en este mundo en el que vivimos hubiéramos llegado a este nivel de Sodoma y Gomorra si los papás nos hubiéramos preocupado y hubiéramos dedicado tiempo a nuestros hijos? ¿Hubiera pasado lo de Sodoma y Gomorra? O sea, hubiera llegado un momento como el que estamos ahora. Y sabes que llegó el momento en que el Eterno tiene que juzgar toda la maldad de los hijos, como lo de los padres. ¿En qué momento Él decide descender? Cuando ya la maldad ha llegado al extremo. Pero no solo la maldad, el problema no era la maldad. ¿Saben cuál era la maldad? ¿Saben cuál era el problema de Sodoma y Gomorra? El problema era la aceptación y la indiferencia. El que ya la gente celebraba sodomía, homosexualidad, violencia. Pero en la televisión decía, es normal. Es una pena ver mi estado, Jalisco, Guadalajara, que anden autorizando los matrimonios homosexuales. No es normal. Y quieren que veamos esas cosas normales. Y viene juicio del Padre y viene pronto ya. El ver que nuestros hijos participan en cosas como esas, que van en contra de la Escritura, y dicen, no, es que es normal. Aquí no hay remedio, es normal. Si mi hijo es homosexual, es normal. Ahí es cuando el Padre tiene que juzgar. Cuando estamos en una situación de apatía, de indiferencia, de decir, no pasa nada, son cosas normales. ¿Son cosas normales, hermano? Miles de abortos, gente casándose del mismo sexo, ¿eso es normal? ¿Cómo sabremos que ha llegado el momento de que Él descienda con juicio? Cuando hay indiferencia. Y te pregunto, ¿hay? ¿Cuándo fue que Moisés rompió las tablas de la ley? Cuando Dios le dijo, tu pueblo ya se corrompió. ¿Cuándo fue que las rompió? No en ese momento, sino cuando bajó y escuchó la danza, las fiestas. Porque dijo, este pueblo ya no tiene remedio. Cuando se celebra la maldad, hay que traer juicio, porque ya no hay manera de reprimirlo. Y esto te digo porque viene el juicio. Ya llegó el juicio. Ya está aquí a la vuelta de la esquina. No hay vuelta atrás. Por eso va a venir el juicio, por la indiferencia. Génesis 18:23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? 24. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el limpio, y que sea el justo tratado como el limpio, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió el Eterno, si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaría todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, y aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallara allí 45. ¿Sí? Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablaré, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallaré allí 30. Y dijo, he aquí, ahora que he emprendido al hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré. Respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablaré solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No los destruiré. Respondió, por amor a los 10. Y el Eterno se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. La pregunta es, ¿por qué Moisés no le siguió regateando? ¿Por qué no llegó a 1? ¿Por qué se quedó en 10? Una posibilidad, ya porque llegó hasta los 10, lo vamos a ver en el próximo capítulo. Sí, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que está relacionado con el tema. Sí, porque sin duda hoy el Padre nos movió el tapete.
acerca de lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Yo y mi casa serviremos al Señor. En el siguiente capítulo el Señor nos va a seguir hablando de este tema. Antes de salir afuera, antes de ministrar, asegúrate de que tu casa conoce al Señor. ¿Ok? Ya después, cuando esté en orden tu casa y se estén guardando los caminos, entonces estamos listos para empezar a dar el ejemplo. Te doy gracias, Padre Celestial. Bendito seas, Abba. Agradecemos por tu palabra. Tú nos hablas al corazón, nos hablas muy fuerte. Y es así, o sea, aceptamos porque queremos seguir tus pisadas, las pisadas de Abraham. Te pido que seamos congruentes con lo que vamos a practicar y enseñar. Te pedimos, Padre Celestial, que en estos tiempos que estamos viviendo surjan más personas que quieran llevar tu mensaje. Te lo pido por los méritos y por el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén.